Bienvenidos de nuevo. Para quienes nos han acompañado en el análisis del libro de John Lennox, 7 días que dividen el mundo, pues hoy cerramos el círculo. Así es. Esta es la culminación de nuestra exploración, y vamos a zambullirnos donde a menudo se esconde lo más denso, lo más revelador. Los apéndices. Exacto. Específicamente, hoy vamos a desglosar las ideas de los apéndices A, C, D y E. Exacto. Si los capítulos anteriores eran, digamos, el edificio principal, hoy exploramos los cimientos. Me gusta esa analogía. La misión es abordar esas grandes preguntas que subyacen al relato del Génesis y que Lennox, inteligentemente reserva para el final. Ajá. Hablaremos del contexto histórico, de su sorprendente diálogo con la cosmología moderna, de los debates sobre su estructura y, claro, la compleja relación entre evolución e intervención divina. Un viaje completo, por la historia, la ciencia y la filosofía. Eso es. Perfecto, pues vamos a desempacar todo esto. Empecemos por el principio, literalmente. El apéndice A nos transporta al antiguo cercano Oriente. Ujú. Y bueno, la comparación obligada siempre es entre el Génesis y otras historias de la creación, como la epopeya babilónica Enuma Elish. Claro. A simple vista parecen tener puntos en común, pero ¿es realmente así? Aquí es donde la cosa se pone buena. A primera vista sí, ambos hablan de la creación. Pero si escarbas un poquito, te das cuenta de que no tienen casi nada que ver. Son mundos aparte. Son mundos aparte. El Enuma Elish es, en esencia, la historia de una guerra cósmica entre... Entre los dioses. Exacto, entre los dioses. La creación es casi un accidente, un resultado secundario. El dios Marduk mata a la diosa monstruo Tiamat y, bueno, parte su cadáver en dos para formar el cielo y la tierra. Qué violento. Lo que es el polo opuesto del Génesis, que presenta un único creador, ordenado, que habla y las cosas existen. No hay lucha, no hay caos. Ujú. Pero la diferencia va más allá del tono, ¿verdad? Mucho más allá. La diferencia fundamental, y esto es clave, está en el valor que se le da a la humanidad. A ver, En el Enuma Elish, los humanos son creados casi como una ocurrencia tardía, y su propósito, ser esclavos de los dioses. así de directo, Así de directo. hacer el trabajo pesado para que ellos puedan descansar. Son, digamos, mano de obra barata. ¡Wow! En Génesis, la humanidad es la cúspide de la creación, creada a imagen de Dios, con un propósito, una dignidad. Es una visión radicalmente distinta del ser humano. Entendido. Entonces, si no es una copia, ¿qué es? Lennox, a través de sus fuentes, sugiere que es casi una... ¿Una protesta? Una protesta. Una respuesta directa a esas mitologías. Exactamente. No es un texto que existe en el vacío. Está en diálogo, o más bien en... ¿Confrontación? eso, en confrontación con las ideas de su tiempo. El apéndice menciona un detalle que es genial. ¿Cuál? En Génesis 1, cuando se habla del sol y la luna, no se les llama por su nombre. Se les describe funcionalmente como la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Cierto. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque piénsalo, en las culturas vecinas como Egipto, el sol era el dios Ra, una de las deidades más poderosas. Claro. Al reducirlo a una simple lámpara, el texto está haciendo una declaración teológica potentísima. Es como decir, tus dioses son mis criaturas. Son objetos, no deidades. Eso sí que cambia la perspectiva. No es un relato ingenuo. Es toda una declaración de principios. Totalmente. Pero la objeción clásica es que los mitos complejos, como el babilónico, tienden a simplificarse con el tiempo. Así que el Génesis sería una versión tardía y simplificada. Y aquí es donde Lennox introduce al erudito K.A. Kitchen, quien le da la vuelta completa a ese argumento. ¿Qué dice Kitchen? Sostiene que la evidencia arqueológica y literaria del antiguo cercano Oriente muestra la tendencia opuesta, O sea, que las historias y registros simples y, digamos, fácticos, tienden a ser adornados y magnificados con el tiempo hasta convertirse en leyendas elaboradas. No al revés. que es más probable que un relato sobrio y monoteísta como el del Génesis sea más antiguo, Exacto. y que las historias politeístas y caóticas como el Enuma Elish sean elaboraciones que vinieron después. Esa es la tesis de Kitchen. De hecho, presenta evidencia lingüística y cultural para fechar la composición de Génesis 1 al 11 en una época anterior al 1600 a.C. Eso es mucho más antiguo de lo que se suele pensar. Muchísimo. Lo que lo colocaría en un contexto histórico muy temprano.
Así que, en lugar de ser un derivado de Babilonia, podría ser una fuente mucho más primigenia. Muy bien. Hemos situado al Génesis en su contexto como una declaración teológica única. Pero claro, ese fue su mundo. Ujú. El gran desafío hoy es cómo encaja esa declaración milenaria con lo que la ciencia nos dice. Y eso nos lleva directo al Big Bang, el tema del apéndice C. Un salto de miles de años, pero las preguntas se conectan, fíjate. Génesis arranca con «en el principio», y la cosmología del siglo XX nos habla del Big Bang. Sí, Lo fascinante, y que Lennox subraya, es la convergencia, casi irónica de estas dos ideas. porque irónica. Porque durante más de 2000 años, el pensamiento científico dominante heredado de Aristóteles sostenía que el universo era eterno, que no tuvo un principio. La idea de una creación ex nihilo, de la nada, era vista como un mito religioso. Y la Biblia, mientras tanto, se mantuvo firme en que sí hubo un comienzo. Correcto. Y cuando la evidencia de un universo en expansión empezó a acumularse con Hubble y luego la evidencia del Big Bang se hizo casi irrefutable, hubo una resistencia filosófica enorme. Resistencia. Sí, en parte de la comunidad científica. El astrónomo Arthur Eddington dijo que la idea de un comienzo abrupto para la naturaleza le resultaba repugnante. Repugnante. Sí, porque sonaba demasiado al «hágase la luz» divino del Génesis. Espera, entonces algunos científicos se resistieron a una teoría no por los datos, sino porque sus implicaciones filosóficas se parecían demasiado a la teología. Eso es. Revela hasta qué punto las cosmovisiones personales pueden influir en la interpretación de los datos. Increíble. Y en ese contexto es donde la cita de Arno Penzias, el premio Nobel que codescubrió la radiación de fondo de microondas, ¿El eco del Big Bang? ese mismo. Ahí es donde su cita cobra tanto peso. Sí, esa cita me voló la cabeza. ¿Puedes recordárnosla? Un premio Nobel en física. El hombre que encontró la prueba definitiva. Exacto. Dijo que los mejores datos que tenemos son exactamente lo que habría predicho si no tuviera nada más que seguir que los 5 libros de Moisés, los Salmos y la Biblia como un todo. Es una afirmación brutalmente audaz. ¿Y cómo se tomó eso la comunidad científica? Pues con una mezcla de asombro e incomodidad, como te puedes imaginar. Pero lo importante para Lennox no es decir «la Biblia lo dijo primero». El punto es más sutil. Ajá. Aclara que no se trata de una elección entre Dios o el Big Bang. Eso es una falsa dicotomía. Son explicaciones de distinta naturaleza. Usa la analogía del automóvil, ¿cierto? Exacto. Si preguntamos por qué existe el Ford Modelo T, una explicación es Henry Ford lo diseñó y quiso construirlo. La explicación en términos de la gente y su propósito. Eso es. Y otra explicación es describir la ingeniería del motor de combustión y la línea de ensamblaje. Esa es la explicación del mecanismo. Y ambas son correctas. Ambas son correctas y completas. No compiten, se complementan. Entonces, en esa analogía, Dios sería el agente, el Henry Ford del universo, y el Big Bang sería nuestra mejor descripción del mecanismo, de la línea de ensamblaje. Precisamente. No es una prueba de Dios, pero demuestra que ciencia y fe no son necesariamente excluyentes en este punto. Son dos niveles de explicación. El cómo científico y el quién y por qué teológico. Ese marco es muy útil, pero no resuelve los problemas que parecen estar dentro del propio texto. Quizá el más famoso, la aparente contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2. El gran clásico, ¿sí? Uno parece decir plantas, luego animales, luego humanos. El otro, hombre, y luego Dios planta un jardín. El apéndice D va directo a ese nudo. Sí, es un problema clásico de la crítica bíblica. Lennox presenta dos soluciones principales. La primera tiene que ver con la idea de que no todo texto antiguo se rige por una cronología estricta. Entiendo. Génesis 1 es como una toma panorámica, a gran escala, cronológica, el cosmos. Génesis 2, en cambio, sería como hacer un zoom. Se enfoca temática y lógicamente en la humanidad y su entorno. Usa la analogía del garaje, ¿no? Jaime compró un coche nuevo, construyó un garaje para guardarlo. Exactamente. Nadie que escuche eso piensa que Jaime fue tan tonto de comprar el coche y dejarlo a la intemperie mientras construía el garaje. Claro, se entiende por lógica. Entendemos que el garaje ya estaba, aunque se mencione después. La estructura es temática, no cronológica, y añade un detalle técnico.
El hebreo antiguo no tiene un tiempo verbal como nuestro pluscuamperfecto, el había construido, lo que hace esto mucho más común. Tiene sentido, pero ¿no podría un escéptico decir que suena un poco a justificación a posteriori? Es una objeción válida, y por eso Lennox presenta una segunda solución, de un erudito llamado C. John Collins, que es mucho más textual, más específica. A ver esa. Collins argumenta que el problema desaparece si leemos con atención. Génesis 2, versículo 5, no dice que no existían plantas en todo el planeta. ¿Qué dice entonces? Dice que aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, porque no había hombre para labrar la tierra. Ah, la clave es para labrar la tierra. No está hablando de botánica, está hablando de agricultura. Exactamente. El contexto es agrícola. No había cultivos porque no había quien los cultivara. En ese escenario, Dios crea a Adán y, a continuación, planta un jardín específico, el Edén, para que él lo cuide. ¿No está describiendo la creación de toda la flora por segunda vez? Para nada. Uno es un relato de la creación global salvaje. El otro es la historia de la creación del primer huerto santuario. Leídos así no se contradicen en absoluto. Esa solución es mucho más concreta, sí. Resuelvo el problema sin apelar a estructuras complejas. Muy bien. Pero ahora, llegamos al elefante en la habitación. La evolución. Esto nos lleva al apéndice E, sobre la evolución teísta y el famoso Dios de las brechas. Sin duda, el tema más espinoso. El Dios de las brechas es esa idea de que la religión usa a Dios como un comodín para rellenar los huecos de la ciencia. No sabemos cómo empezó la vida, así que Dios lo hizo. Claro. Lennox aborda esto, pero desde un ángulo muy crítico hacia una postura específica, la evolución teísta. ¿Cuál es su crítica principal? Señala lo que él ve como una inconsistencia filosófica. Dice que muchos científicos creyentes aceptan sin problemas una singularidad al principio de todo, el Big Bang, un acto de Dios para ellos. Exacto. Un momento donde las leyes de la física se rompen y algo da origen al universo. Sin embargo, esos mismos científicos se muestran muy reacios a aceptar la posibilidad de otras singularidades o intervenciones directas más adelante. Como en el origen de la vida o de la conciencia humana. Justo ahí. Su argumento es, si ya has abierto la puerta a una intervención masiva y fundacional en el origen del cosmos, ¿por qué es filosóficamente incoherente considerar que pudo haber otras? Es una cuestión de consistencia en el modelo, entiendo. Exacto, pero su argumento principal no es solo sobre las brechas, es más profundo. Se centra en el problema de la información. La información. Sí, el origen de la vida no es solo un problema de química, es fundamentalmente un problema sobre el origen de la información, de un código. Y para ilustrarlo, cita a alguien inesperado. Bill Gates. Bill Gates, ¿qué dice? El ADN es como un programa de computadora, pero mucho, mucho más avanzado que cualquier software que hayamos creado. Esa es una buena analogía. Este es el núcleo del argumento. El ADN no es solo una molécula, es un sistema de almacenamiento y procesamiento de información. Contiene un código simbólico, con gramática, con sintaxis, que se traduce en construir máquinas moleculares. La pregunta no es si la materia puede autoorganizarse, Sino si las leyes de la física y el azar pueden generar, por sí solas, información codificada de esa magnitud. Este es el punto crucial. Porque un biólogo evolutivo diría, un momento, el mecanismo que escribe esa información es la selección natural actuando sobre mutaciones aleatorias. Claro, esa es la objeción estándar. no se necesita una mente externa. Es un proceso algorítmico ciego. ¿Cómo responde Lennox a eso? La aborda de frente. Argumenta que la selección natural es un mecanismo de filtro, no un mecanismo creativo a nivel de código. Explica eso un poco más. La selección natural puede actuar sobre la información que ya existe, favoreciendo las variaciones que dan una ventaja. Puede refinar, puede adaptar, pero no explica el origen del sistema de codificación mismo. Es como decir que un corrector ortográfico puede mejorar un texto, pero no explica de dónde salió el lenguaje, el alfabeto y la novela original. Entiendo la distinción. Y aquí es donde le da la vuelta al argumento del Dios de las brechas, lo que me pareció una jugada brillante. Totalmente. Acusa al naturalismo de tener su propia evolución de las brechas. Cita a Robert Laughlin, otro premio Nobel de Física. ¿Y qué dice Laughlin? Advierte que la frase «la evolución lo hizo» se usa a menudo como una antiteoría.
Se convierte en una especie de mantra para tapar agujeros gigantescos en nuestro conocimiento. Como el origen de la vida, de la conciencia. Exacto. Y para detener el pensamiento crítico, se convierte en el comodín que rellena cualquier brecha en la biología. Es una acusación muy seria. Que la frase «la evolución lo hizo» puede usarse de la misma forma en que se critica a los religiosos por usar «Dios lo hizo». Como un atajo que inhibe la investigación. ¡Wow! Ese es exactamente el punto. Que cualquier cosmovisión puede tener sus propias brechas, que rellena con su postulado fundamental. Entonces, al final de este recorrido por el libro y sus apéndices, ¿con qué nos quedamos? Está claro que el debate sobre Génesis es infinitamente más rico y complejo que la caricatura de 6 días literales contra la ciencia. Así es. La gran conclusión es que las lecturas simplistas, tanto las de los literalistas como las de los críticos más escépticos, a menudo se pierdan la profundidad. Lennox nos muestra un Génesis que está, por un lado, muy arraigado en su cultura. Ajá. Pero que por otro presenta una cosmovisión única y plantea preguntas sobre el origen, el propósito y la información que miles de años después siguen en el centro de la discusión científica y filosófica. Y para terminar, nos deja con un experimento mental muy potente. Sí, es la idea final del apéndice y es muy provocadora. Pide imaginar que en el futuro, científicos de élite logran crear vida artificial en un laboratorio. Diseñan su ADN, la ensamblan y la vida surge. Ok. Luego, imaginemos que una catástrofe destruye el laboratorio y todos los registros. Siglos después, una nueva generación de científicos descubre esa forma de vida. Si su paradigma es estrictamente naturalista, estudiarán su química, su entorno y concluirán inevitablemente que tuvo que evolucionar por procesos no guiados. Se perderían por completo el dato más importante de su origen, que fue diseñada, que la inteligencia fue el ingrediente clave. Exacto. Su presupuesto filosófico les impediría llegar a la conclusión correcta. Y eso nos deja con la pregunta final, una para que cada quien medite. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de evidencia necesitaríamos para convencernos de que la inteligencia jugó un papel en nuestros propios orígenes? Y, quizá más importante, ¿qué prejuicios o presupuestos podrían estar impidiéndonos ver esa evidencia incluso si estuviera justo delante de nuestras narices?